Crecí en Yuki, en el norte de Nueva Gales del Sur. Vivíamos en el campo en una zona salpicada de casas y cabañas abandonadas. Algunas de estas estaban completamente aisladas y sin acceso por carreteras. Me encantaba llevar a mis perros a pasear por el monte. A veces encontrábamos estas casas y generalmente las evitábamos, ya que no siempre estaban desocupadas y a veces eran habitadas por tipos desagradables. Esta es una historia verdadera que he tratado de contar lo más fielmente posible según lo que mi memoria permite. No muy lejos de mi casa de la infancia hay una casa vacía. Se encuentra en un mar de helechos verdes y pastos altos, con una veranda que rodea 3 de sus paredes hexagonales, revestida en maderas marrones terrosas. Es una isla artificial rodeada por un regimiento invasor de gun nativos y lantana aferrada. El acceso a la civilización fue cortado hace años cuando el viejo puente de madera que conectaba la propiedad con el mundo exterior se rindió ante el inexorable avance del tiempo y la decadencia. Un Falcon XM del 64 descolorido yace en el garaje bajo una lona verde mohosa, tirada apresuradamente sobre el capó oxidado. La casa tiene todos los adornos de una ocupación, pero sus dueños desaparecieron hace mucho tiempo. Un silencio sofocante castiga a los intrusos y nadie se atreve a ir allí. Fue Amy quien me presentó la casa vacía donde nadie va. Había estado desperdiciando el largo verano minando carbón en RuneScape. Pasaba horas desplomado en esa silla de oficina, con los ojos pegados a la pantalla, haciendo clic absorto en el nuevo respawn de carbón. Estábamos en los primeros días del nuevo año de 2007 y acabábamos de actualizar de conexión telefónica a banda ancha. Finalmente se me permitió tener una cuenta en MySpace, ya que estaba por empezar la escuela secundaria en unas pocas semanas. Para entonces ya había jugado todos los videojuegos que podía soportar, y siendo el menor de la familia, debía disfrutar la oportunidad de ser incluido por mi hermana mayor y sus amigos. Ella irrumpió en la oficina con su habitual vivacidad, sacándome de mi ensimismamiento. «Hey Rob, Amy y yo vamos a dar un paseo, ¿quieres venir?» Acepté rápidamente. Una pequeña aventura definitivamente rompería la monotonía. Seguimos nuestro polvoriento camino de tierra mientras serpenteaba por el hombro occidental de colinas densamente boscosas. Algunas personas vivían cerca, y estaría tranquilo si no fuera por el bullicioso zumbido de un ejército de cigarras que hacía vibrar el aire de verano. Sita y Tana lideraban el camino, sus colas moviéndose, sus narices pegadas al suelo. Se detenían de vez en cuando, girándose y esperando para asegurarse de que no nos quedáramos atrás. 2 perros de ganado, uno rojo y uno azul, que no amaban nada más que la promesa de aventura. El aire se enfrió mientras descendíamos hacia el fondo de la hondonada. Amy y Aaron charlaban en voz alta, despreocupados y bulliciosos. De repente el sonido de algo rompiendo el matorral seco interrumpió la aparente paz. Los pájaros se elevaron desde sus perchas sobre nosotros y nos detuvimos en seco. Los perros no se perdieron ni un segundo, corriendo locamente cuesta abajo, saltando sobre troncos caídos y desapareciendo de la vista. Hubo un momento en que se oyó a Tana ladrar emocionada, luego silencio. El silencio se prolongó un momento antes de que viera un destello de rojo y azul, mientras los perros cruzaban un tramo de hierba abierta mucho más abajo. «Parece que hay un prado allí abajo, pueden estar tras caballos», dije, tratando de sonar casual. Muchas de las personas que vivían en las propiedades alrededor de nuestro hogar eran del tipo recluso y desagradable. No darían la bienvenida a perros o niños intrusos en su propiedad, y la idea de un enfrentamiento nos hacía sentir incómodos. Rápidamente comenzamos a negociar nuestro camino cuesta abajo, en la dirección en que habían desaparecido nuestros amigos peludos. No pasó mucho tiempo antes de que hiciéramos nuestro propio camino muy ruidoso cuesta abajo. Los perros aparecieron repentinamente delante, luciendo emocionados pero avergonzados. «Allí están», exclamó Aaron. «Perros malos», gruñí haciendo mi mejor intento prepubescente de una voz profunda y amenazante. Sita se unió a nosotros, jadeando ligeramente pero sin mostrar preocupación ante mi reproche. Le acaricié las orejas y miré hacia adelante. Un par de yeguas de color castaño, congregadas y actualmente ignorándonos, estaban al final de un pequeño prado dividido por un pequeño arroyo. Al otro lado de este arroyo, un grupo de guayabis nos miraban cautelosamente desde las sombras proyectadas por altos árboles que bordeaban el recinto. Se oía el sonido del agua burbujeando sobre las rocas en su dirección,
Como uno solo, los wallabies se volvieron y saltaron hacia la penumbra, desapareciendo tan rápidamente como habían aparecido. «Nunca he estado aquí abajo», dijo Amy. «Vamos a ver qué hay por ese arroyo». Después de varios minutos pasamos a las sombras de los árboles. Estaba más tranquilo aquí. El cacofónico bullicio de las cigarras olvidado. El arroyo caía ruidosamente por un acantilado de rocas y se deslizaba hasta una piscina profunda antes de continuar su camino serpenteando hacia la relativa oscuridad del bosque. Más adelante, a través de las densas ramas de los árboles de laurel alcanforado, las oscuras paredes de una casa eran visibles de repente. Curiosos, seguimos avanzando, dejando el refugio de los árboles y obteniendo una vista más clara del enigmático edificio. La casa era de 2 pisos con una gran veranda. Era una estructura hermosa, aunque de inmediato quedó claro que estaba desocupada. La hierba llegaba hasta la cintura, salpicada de bultos de lantana. Helechos estaban por todas partes, aferrándose a las sombras de los pocos retoños que se atrevían a dejar el borde protector que rodeaba el claro. Un cosquilleo recorrió la parte posterior de mi cuello y me estremecí. Una pequeña voz interior me instaba a dar la vuelta y regresar a casa, pero nuestra naturaleza inquisitiva nos ganó y avanzamos. De repente estábamos silenciosos, aunque no podíamos decir por qué. El aire se sentía espeso, pesado y caliente. Pasamos de puntillas por el lado del viento de la casa de madera y pasamos bajo su balcón, donde el marco de la puerta se abría de par en par. La puerta colgaba inútilmente de las bisagras rotas. Dentro reinaba la oscuridad. Nos detuvimos en el umbral, pero no avanzamos más. Nadie dijo una palabra, nadie se atrevió. A pesar de nuestra aparente soledad, un viejo fregadero lleno de telarañas y mugre se encontraba en un lado de un pasillo paralelo a un conjunto de armarios con puertas de madera ranuradas. Estaban abiertas, revelando capas de polvo, telarañas y una rata muerta, así como una pequeña colección de recipientes de hojalata. Una estrecha escalera se enrollaba hacia el nivel superior al final de un pasillo lleno de escombros. El ambiente era pesado, sofocante e incómodo. Sentí una abrumadora sensación de que necesitaba salir de allí. Éramos invitados no invitados, parados en un umbral de animosidad, y la promesa de retribución parecía casi tangible. Ojos malévolos observaban silenciosamente desde cada rincón oculto. «Hay un garaje por allí», dijo Aaron en voz baja, rompiendo el silencio, cayendo plano y tan poco bienvenido como el resto de nosotros. Con cautela nos dirigimos a través de la hierba alta hacia el viejo garaje, con nuestros cuellos tensos y atentos a las serpientes u otros moradores más siniestros de la casa vacía. Un viejo columpio de cuerda colgaba de las cansadas ramas de un viejo árbol, balanceándose sin vida en una brisa imperceptible. Un coche estaba estacionado dentro del garaje, su capa original verde azulada descolorida casi más allá del reconocimiento. Un sticker de registro se aferraba tenazmente a la esquina del parabrisas, expirado hace 8 años. Nos deslizamos por el garaje esquivando un surtido de viejos trastos típicos de un cobertizo para coches, y nos agachamos bajo una puerta enrollable aún a medio abrir. Solté una exclamación involuntaria. Toda la habitación albergaba filas de extrañas maquinarias monocromáticas. Diales y botones adornaban sus caras. Docenas de cables eléctricos los unían. El polvo cubría todo. «¿Qué es esto?», preguntó Amy. «Parece algún tipo de equipo de grabación y transmisión». La certeza de mi voz me sorprendió. Es muy viejo, de hace 30 años o más, si tuviera que adivinar. En ese momento creo que debía haber visto algo similar en una revista. «¿Quién es el dueño de todo esto?», susurró Aaron en voz baja. «¿Y por qué lo dejaron?». Su pregunta quedó sin respuesta. Una casa, un coche, antiguos pero sin duda costosos equipos de radio, todo dejado sin aviso ni señales de haberse tomado el tiempo de asegurarlo. Nada estaba cerrado ni cubierto. Si los habitantes originales lo dejaron, simplemente desaparecieron. Pasamos algunos minutos paseando por los pasillos, sin tocar nada, temiendo que las viejas máquinas volvieran a la vida en cualquier momento. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y me giré para enfrentar a los demás. «Veamos si podemos ver algo dentro de la casa desde la veranda». Salimos de nuevo, sintiéndonos no menos asfixiados. Un amplio conjunto de escaleras conducía a la terraza. La madera era vieja pero aún resistente. El techo había permanecido intacto y mantenía sus maderas secas. Nos detuvimos para asomarnos por la ventana de la cocina.
El segundo nivel de la casa era en su mayoría de planta abierta, con una cocina y una sala de estar de tamaño generoso. Casi esperaba ver la mesa puesta para la cena. Todo sentido de lo mundano terminó allí. Madera astillada cubría todas las superficies. Incluso el piso no había sido perdonado. Podía ver el primer piso abajo a través de las enormes brechas en la madera. El vello de mis brazos se erizó con el zumbido sordo de mi corazón rugiendo en mis oídos. Parecía que un hombre loco con un hacha había destrozado el lugar. «Hay un teléfono en el mostrador», susurró Amy. Era un teléfono tipo Aristel, típico de finales de los 90, de color blanco hueso con botones rectangulares grises. Su cable rizado, bien apretado, estaba enchufado a la pared. Por impulso deslicé la ventana desbloqueada y tomé el teléfono del gancho, llevándomelo a la oreja. Había tono de marcado. Lo dije en voz baja, casi sin poder creerlo. Con cautela, marqué los 8 dígitos de casa. «¿Está sonando?», preguntó Amy. Una gota de sudor corría por su pálido rostro, sus nudillos blancos visibles en el alféizar de la ventana. Asentí, esperando con la respiración contenida. «No hay respuesta», declaré devolviendo el teléfono al gancho. «Vamos a entrar». De repente hubo un timbre. Nadie dijo nada. Nadie respiró mucho. Mis ojos se movieron de Amy a Aaron y luego al teléfono. Nunca se me ocurrió contestar. No estaba esperando a saber quién estaba al otro lado. Amy y Aaron ya estaban a mitad de camino bajando las escaleras, tropezando con los perros en su prisa por salir. Corrí tras ellos, con el corazón martilleando en mi garganta mientras una explosión de adrenalina me alejaba de la ruinosa y malévola casa en alas asustadas. No dejamos de correr hasta llegar a casa, sudorosos, sucios y exhaustos, desplomándonos en el sofá. «Hola a los 3. Aaron gritó de terror, pero solo era mi mamá de pie en la puerta, mirándonos con una expresión de diversión. La historia salió de nosotros, uno interrumpiendo al otro en la prisa por contar los eventos de la mañana. Y entonces traté de llamarte, pero no contestaste y luego sonó. Mamá rió. «Bueno, eso fue muy extraño, pero sé quién te llamó de vuelta. El teléfono sonó hace 20 minutos. No reconocí el número, así que marqué de nuevo, pero nadie contestó». Suspiré de alivio, mi imaginación momentáneamente tranquila. «Pero si no pudieras usar el teléfono», dijo mamá, «eso significaría que la línea telefónica todavía está conectada, lo que también significa que alguien está pagando la factura del teléfono. Si alguien llega a casa y revisa sus mensajes, podría devolver mi llamada». Imágenes de nuestra propia casa, con paredes destrozadas por un pesadillesco ser de otro mundo, pasaron por mi mente. Mi boca se secó. ¿Y si marcaron de nuevo? Afortunadamente nunca hubo una llamada de vuelta ni una visita como resultado de nuestro viaje. Volví en 2020 y la casa mostraba signos de anteriores habitantes, probablemente ocupas, con envoltorios de comida que habían expirado en 2016. El teléfono ya no estaba, pero me dejó con más preguntas que respuestas. Esto sucedió en Sydney, Australia, alrededor de 2016. Tenía 14 años y había una casa abandonada en la esquina de mi calle suburbana. No era una casa antigua de 100 años que estaba decayendo. Era bastante moderna y había sido abandonada recientemente. Creo que la anciana que vivía allí falleció. Mis amigos Jackson y Harley y yo solíamos pasar por delante de ella de camino a casa desde la escuela, y en una ocasión, siendo los adolescentes traviesos que éramos, pensamos en saltar la cerca y revisar la casa. Logramos entrar a la casa a través de una ventana lateral que estaba rota, y recuerdo que Harley encontró un destornillador y quitó la cerradura de la puerta trasera para que pudiéramos salir por ahí. Quien vivía en esta casa obviamente había sido un acumulador. Era el típico caso de periódicos y cartas apiladas en la sala de estar. Buscamos en varias habitaciones, y Jackson y yo nos llevamos algunas joyas viejas que encontramos. También había un sótano en la casa que estaba un poco polvoriento, y tenía un montón de juguetes viejos y cosas así. No bajábamos mucho allí porque olía bastante mal, y era bastante asqueroso en general. Desde entonces, se convirtió en una rutina que después de la escuela entráramos a la casa y simplemente pasáramos el rato mirando todas las cosas viejas. Nunca fue extremadamente espeluznante ni nada, pero sí tenía una sensación extraña.
Había marcos de fotos de personas que no conocía en las paredes y ver a esas personas al azar sonriéndote siempre me hacía sentir un poco incómodo, especialmente porque estábamos técnicamente infiltrándonos en esa casa. Hubo algunas ocasiones en las que caminaba solo a casa desde la escuela porque mis amigos tenían otras actividades, o yo volvía tarde, y nunca reuní el valor para entrar a la casa solo, pero a menudo miraba hacia la ventana de la cocina desde el camino lateral, medio esperando ver alguna figura fantasmal mirándome. De todos modos, un día Jason y su familia habían ido a casa de Harley para un asado. Creo que sus padres eran buenos amigos, y me enviaron un mensaje en Instagram alrededor de las 8 p.m., preguntándome si quería ir a la casa abandonada. Solo vivía a unas 2 calles de ellos, así que dije que sí, y salí a encontrarme con ellos. Nos reunimos al frente y nos dirigimos a la casa por la puerta trasera habitual. Estaba un poco nervioso porque nunca habíamos estado en esa casa de noche, pero teníamos nuestras linternas en los teléfonos, y parecía menos aterrador con los 3 riendo y bromeando. Entramos en la casa y comenzamos nuestra rutina habitual de buscar algo interesante. Estábamos bromeando y tomándonos la situación a la ligera, buscando entre algunas cartas y cajas algo que valiera la pena llevar a casa, o al menos tomarle una foto. En algún momento comencé a grabar con mi teléfono. No recuerdo exactamente por qué. Todos estábamos en la cocina y Harley estaba en medio de una broma cuando, de repente, escuchamos múltiples golpes rápidos en las tablas del piso directamente debajo de nosotros. Sin mirarnos ni una sola vez, salimos disparados de la cocina y por la puerta trasera. La puerta trasera estaba en un balcón con una escalera, pero yo estaba tan desesperado por salir de la casa que salté del balcón y caí de culo, pero no me importó en ese momento. Nos peleamos entre nosotros tratando de llegar de nuevo a la carretera principal, y una vez que lo hicimos nos fuimos directamente a casa. Al día siguiente hablamos de ello en la escuela. Todo parecía hilarante ahora que era de día, y nos reímos de cómo salté del balcón y me golpeé el trasero. Pero nunca volvimos a la casa, a pesar de seguir pasando por delante de ella de camino a casa desde la escuela. Todavía tengo el video en mi teléfono que grabé y se pueden escuchar los golpes en el video. Me pregunto si la casa todavía está allí 7 años después. Crecí en medio de la nada, literalmente campos de maíz y vacas con la ocasional dispersión de casas llenas de personas que cuidaban las vacas y los campos de maíz. Como cualquier adolescente en el campo, pasaba mucho tiempo explorando edificios abandonados, casas, restaurantes, lo que pudiera encontrar. Acababa de conseguir un nuevo trabajo en una ciudad a la que no solía ir, y por supuesto inmediatamente pregunté a los locales sobre las historias de terror del lugar. Una y otra vez me contaron una historia de los años 80 sobre una mujer que atrapó a su marido engañándola, y que un día llegó a casa y le voló los sesos con una escopeta mientras él dormía. Luego, según la leyenda local, la mujer se ahorcó en un árbol detrás de la casa. Según la leyenda, la policía nunca limpió la escena del crimen. Quitaron los cuerpos, pero quedaron demasiados pedazos del marido en el suelo y las paredes. Inmediatamente me interesé y pregunté dónde estaba la casa, y me sorprendí al saber que estaba a solo minutos de donde trabajaba. No me malinterpreten, me sentía valiente, pero como joven mujer no iba a explorar esta casa de asesinatos embrujada por mí misma. Les envié un mensaje a algunos amigos y les pedí que se reunieran conmigo allí esa noche. Por supuesto no tenían nada más que hacer, así que aceptaron. Salí del trabajo alrededor de las 10 p.m. y me encontré con mis amigos frente a la casa. Era una pequeña casa de campo blanca, muy cubierta de maleza y apenas visible desde la carretera. No tenía idea de cómo íbamos a entrar, pero sabía que tenía que ver qué había dentro. Mis 3 amigos, 2 chicos y una chica, y yo buscamos por todos lados hasta que uno de mis amigos encontró una ventana que no estaba cerrada. Era demasiado grande para arrastrarse por ella, así que mi amigo más pequeño se metió y desbloqueó la puerta trasera. Cruzamos entre las malezas y entramos en la casa a la luz de nuestras linternas. Comenzamos a explorar. La casa parecía intacta. Había platos en el fregadero y viejas cajas de comida en los armarios. Las paredes eran una mezcla de amarillo por el humo de tabaco de largo plazo y manchas marrones que podrían ser moho o podrían ser pedazos del marido, pero no estaba dispuesta a tocarlo para averiguarlo.
Mis amigos se dirigieron al dormitorio, y mi amiga y yo buscamos el sótano. Después de buscar un poco, encontramos las escaleras que bajaban al sótano. Estaba oscuro y parecía una cueva, inacabado, con una luz colgando del techo que no se había encendido en décadas. El sótano tenía 2 secciones. La primera era un lavadero y detrás de eso había una sala de almacenamiento abierta. Aquí es donde las cosas realmente empezaron a cambiar. Entramos en la sala de almacenamiento y nos encontramos con un enorme pentagrama rojo pintado en el suelo. Había estantes por todas las paredes llenos de lo que parecían ser frascos con partes de animales muertos y sangre. Había velas medio quemadas, cruces al revés y cuadernos que se estaban desmoronando por años de humedad y moho en el aire. Suficiente decir que estábamos aterrados. No fue hasta que fuimos mayores que entendí lo que había visto, pero en ese momento no sabía mucho sobre los rituales que probablemente realizaban en el sótano. No tengo forma de saber si el marido y la esposa habían hecho esto, o si había sido hecho por otro intruso, pero no parecía ser muy reciente. Decidimos que habíamos tenido suficiente del sótano espeluznante, y subimos solo para ser recibidos por el fuerte sonido de vidrios rotos. Uno de mis amigos había decidido agarrar un bate de su coche y romper el viejo televisor. Ambos le gritamos que se detuviera. Sí, definitivamente había entrado sin permiso, pero nunca había vandalizado. Después de unos cuantos golpes más, se detiene y, en lugar de girarse para gritarme, comienza a mirar por la ventana de la cocina detrás de mí, su rostro absolutamente aterrorizado. Pensando que me estaba tomando el pelo, le dije que dejara de ser raro y que necesitábamos irnos antes de que llegaran los policías y vieran su desastre. En ese momento, mi amigo aparta su mirada de la ventana y me mira. Señala de nuevo hacia la ventana y dice, ¿qué es eso? Me río otra vez pensando que intenta asustarme, pero no se ríe. Finalmente me doy vuelta y veo movimiento en el campo detrás de nosotros, acercándose lentamente a la casa. Todos nos quedamos en la ventana esperando que lo que fuera saliera del campo y entrara en la parte abierta del patio trasero. Pasan unos segundos antes de que veamos a una mujer con un largo camisón gris sosteniendo un ladrillo en la mano, corriendo hacia la ventana trasera. En ese punto, ella estaba a pocos metros, y todos nos agachamos bajo la ventana, pensando que iba a lanzar el ladrillo a través de ella y necesitábamos evitar los fragmentos de vidrio. Y lo hizo. La ventana se rompió tan fuerte que mis oídos comenzaron a zumbar, pero no sentí ninguno de los vidrios. Después de unos segundos, todos nos pusimos de pie, y miramos a través del agujero donde antes estaba la ventana. La mujer había desaparecido y el vidrio de la ventana rota estaba en el césped afuera. Ella lanzó el ladrillo a la ventana, pero la ventana se rompió hacia afuera en lugar de hacia adentro. Todos compartimos un «a la mierda con esto» colectivo y salimos corriendo de la casa hacia nuestros autos. Hablamos de ello algunas veces, pero nunca con nadie más, ya que estábamos convencidos de que no nos creerían. La casa ha sido derribada ahora y el terreno es una extensión del campo detrás de ella. No sé exactamente qué vimos esa noche, pero ciertamente me alegro de que la casa ya no esté en pie. Vivo en el Reino Unido. Relativamente cerca de donde vivo hay un antiguo manicomio. Ha estado abandonado y deteriorado durante varios años y es patrullado por un hombre mayor con un perro grande que aparentemente es el cuidador o dueño del terreno, aunque generalmente solo está allí durante el día y por la noche se va a casa. El manicomio apareció en un episodio de Most Haunted hace algunos años, lo que hace que el lugar sea un imán para la atención de los locales durante las horas crepusculares una vez que el tipo que patrulla se ha ido. Solo había ido unas pocas veces antes de esto. Generalmente estaba bastante concurrido pero mayormente infestado de adolescentes en busca de emociones y algunos fumetas buscando un lugar tranquilo para drogarse sin molestias de las autoridades locales. Ocasionalmente se encontraban algunos grupos de alborotadores tratando de iniciar peleas, pero si estabas en grupo, generalmente estabas bien. Creo que en 2018 mis amigos, mi novia y yo decidimos ir allí en la noche de Halloween para hacer una casa de fantasmas. Terminamos yendo mucho más tarde de lo planeado. Así que eran en realidad las 2 a.m. del 1 de noviembre cuando llegamos allí. Pero bueno, no importaba, esquivamos las multitudes. Éramos 5, yo, mi novia Kesha, mi amigo Adam, su novia Mirapai y su otro amigo Dustin.
Hay una pequeña sección de la línea de árboles que necesitas seguir para llegar a la entrada, así que comenzamos a avanzar por allí cuando vimos a un grupo de chicos acercándose. Dustin comenzó a estresarse pensando que era la policía porque técnicamente estábamos invadiendo propiedad privada, así que Adam y yo comenzamos a tranquilizarlo diciendo que estaba bien. Uno de los tipos comienza a gritar algo como: «Seguridad, quédense donde están». No suena como alguien de aquí, pero eso realmente no significa nada necesariamente. Sin embargo, Adam, que viene aquí mucho porque vive a 3 minutos caminando, simplemente responde con: «No hay seguridad aquí, buen intento, amigo». Y el tipo se ríe y simplemente se va. Todos nos reímos, no fue gran cosa. Nos pusimos a explorar, pero Kesha me dice que después de que pasamos esos 3 chicos, apagaron sus linternas. Este lugar es increíblemente oscuro, así que eso en sí mismo ya era extraño, y ella sentía como si nos estuvieran siguiendo. Le cuento a los demás y Dustin se asusta. Adam y Mirapai nos aseguran que todo está bien. Otra cosa que debería mencionar es que estos tipos no eran las personas habituales que verías en este lugar. Parecían estar en sus 40s, todos bastante grandes y robustos, y no era el lugar usual para pasar el rato a las 2 a.m. Mientras íbamos caminando, escuchamos algo caer detrás de nosotros. Miramos tratando de averiguar qué era, pero no pudimos ver nada. Algunas cosas más comenzaron a caer. Piedras estaban siendo lanzadas en nuestra dirección desde algún lugar que no podíamos ver. Más o menos adivinamos que venían de una de las ventanas cercanas y comenzamos a gritar hacia la ventana unas cuantas palabrotas a quien estuviera lanzando. Se quedaron callados, solo lanzando más de vez en cuando. Después de que Adam y Kesha fueron golpeados por una piedra, todos decidimos que era hora de irnos y comenzamos a irnos. Dustin y Kesha básicamente querían salir corriendo, pero Adam nos convenció de que probablemente solo intentaban asustarnos, así que no debíamos correr ni entrar en pánico. Así que caminamos tranquilamente gritando unas cuantas palabrotas más y nos lanzaron más piedras. Logramos recorrer el resto del manicomio sin muchos problemas y echamos un vistazo. Nos dirigíamos de vuelta al coche por una ruta diferente, a través de un campo cerca del borde donde había otra ventana. Les dije a los chicos que pensaba haber visto a algunas personas salir por la puertecita de abajo. Adam iluminó con su linterna, y efectivamente eran los mismos 3 tipos de antes, sin linternas, simplemente viniendo de la ruta que acabábamos de tomar, casi como si nos hubieran estado siguiendo. Para aclarar, cuando entrábamos inicialmente, ellos se dirigían hacia una de las salidas, así que parecía que se estaban yendo cuando llegamos. Luego atamos cabos y concluimos que probablemente eran ellos los que nos estaban lanzando piedras, ya que los proyectiles venían de una ventana del edificio en el que acabábamos de estar. Caminamos de vuelta a lo largo del campo. Los tipos nos siguieron pero lentamente, no como si intentaran atraparnos ni nada. Para cuando llegamos a nuestro coche, estaban fuera de vista. No creo que estos tipos intentaran hacernos daño. Aparte de un ocasional golpe con una piedra, probablemente solo intentaban asustarnos. De cualquier manera, tanto Mirapai como yo nos sentíamos muy nerviosos. Kesha y Dustin estaban aterrados y estresados todo el tiempo. Adam parecía bastante tranquilo respecto a todo, sino un poco molesto, pero definitivamente fue algo que me dio escalofríos y que nos mantuvo hablando toda la noche. ¿Por qué demonios nos estaban siguiendo y cuáles eran sus intenciones? ¿Solo un juego para divertirse a nuestra costa o algo más siniestro que no lograron conseguir? ¿Qué piensas sobre esto? Mis amigos y yo, una mujer, mi exnovio, mi amiga y otro amigo, decidimos pasar una noche visitando lugares abandonados. Donde vivo no hay muchos, o están protegidos por perros, y no me apetecía que me mordieran una pierna, así que todos nos vestimos con ropa que sabíamos que podíamos tirar después debido al moho, y otras cosas que podríamos encontrar en esos lugares. Decidimos ir al más alejado, que era un antiguo club de swingers abandonado. Solo para aclarar, ninguno de nosotros éramos swingers. Llegamos a una gasolinera a medio camino de la mansión literal, bajamos por el otro lado de la autopista y nos encontramos con una valla y un pequeño muro de ladrillo. Todos nos ayudamos a superar el obstáculo y nos apoyamos mutuamente para mantener el equilibrio al pasar por la parte trasera. Un poco de historia sobre este club. Hace unos años,
Algún idiota le prendió fuego porque pensó que era divertido. Así que la parte de arriba estaba derrumbada y todo parecía haber sido destrozado. Entramos y caminamos por el vestíbulo principal, una piscina enorme y unas bonitas obras de arte en las paredes que apenas se podían ver. Miramos alrededor, tomamos fotos y salimos por la parte delantera, y fue aquí donde ocurrió la primera interacción. Miré hacia el frente y yo estaba detrás de todos, tomando fotos, y alguien me agarró del hombro y me tiró hacia atrás. Pero no había nadie detrás de mí, solo las grandes puertas. Me asusté un poco y les pregunté a los demás si habían sentido algo, y todos dijeron que no. Mi exnovio en ese momento tenía un bate en la mano y volvimos a entrar. No íbamos a visitar el sótano, pero al caminar hacia allí había una máscara de payaso colgando de una cuerda. Ten en cuenta que no estaba allí cuando entramos, así que literalmente dije, estoy harta de esto, me voy. Y comencé a caminar hacia la entrada. Antes de irnos, uno de los chicos había recogido un osito de peluche y lo puso en el coche. No habíamos conducido más de 5 minutos cuando la radio y las luces del tablero se volvieron locas, y no tardamos en tirar el osito por la ventana. El segundo edificio al que fuimos era un viejo pub. La parte trasera estaba abierta, así que entramos por allí. Todo parecía estar intacto, como si hubieran dejado todo y se hubieran ido de repente. Tomé algunas fotos del bar y posé como el barman y la mujer del bar. Después de mirar alrededor, los dos chicos quisieron subir las escaleras y nosotros dijimos, de acuerdo, los esperaremos en el coche y los veremos. Los observamos y una figura alta y oscura estaba caminando detrás de ellos. Traté de llamar a mi exnovio, pero fue como intentar comunicarme con alguien por radio. Bajaron las escaleras y les conté lo que vi, y lo que dijeron fue escalofriante. Todos los pisos eran dormitorios normales con los colchones de pie, y procedieron a contarme que cuando llegas al último piso está vacío, con una silla en el medio, un cinturón y una foto de una niña sentada en la silla vacía. Nada más, solo un cinturón y una foto de una niña. Por alguna razón accedí a volver a entrar para verlo por mí misma. Llegué a las escaleras y todo mi cuerpo se paralizó y dije, ¿sabes qué? No quiero ir ahora. Ya sabes cómo son los chicos discutiendo conmigo sobre el hecho de que tenía miedo, pero esto era mi cuerpo negándose a moverse. Así que dijeron, de acuerdo, y me llevaron de vuelta al coche. Al irnos, un vaso de cerveza salió volando hacia la cabeza de uno de los chicos, y la puerta del baño se cerró de golpe. Y cuando te digo que corrieron, realmente corrieron. Dato curioso sobre este lugar, es donde nació y creció el bandolero. Resulta que, de alguna manera, estoy relacionada con él. Pero es altamente paranormal en las cuevas de arriba. ¿Fue él protegiéndome como un primo o pariente lejano? Nunca lo sabré. Soy una mujer de 20 años. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió en 2016 con mi mejor amigo Chris. Desde el día en que Chris y yo nos conocimos, siempre nos metíamos en las cosas más tontas. Quiero decir, una vez Chris se escapó y me puso los nervios de punta, pero volvió porque no tenía dinero. No éramos los adolescentes más inteligentes, pero disfrutábamos de la vida. Una noche de verano, Chris y yo estábamos pasando el rato y estábamos tratando de pensar en un lugar para explorar, como siempre hacíamos. Le dije que nunca había estado en la casa de piedra vieja en Greenwood, Carolina del Sur. Ahora, antes de comenzar, déjenme darles un poco de historia sobre la casa de piedra. Un hombre llamado Thomas Tom Paine Tolbert construyó una casa a prueba de fuego en 1926. Después de años de que las casas familiares se incendiaran, Tolbert vivía en la cocina separada y usaba la gran casa para almacenar reliquias familiares. Tolbert vivió sus últimos años en aislamiento. La ahora ruina en descomposición es accesible solo a pie y nadie ha vivido nunca dentro de sus paredes. Puedes buscar más sobre su historia en línea si quieres. Volviendo a mi historia, siempre me habían dicho que la casa de piedra tenía muchos espíritus dentro y alrededor de ella, pero como dije, nunca había estado allí. Así que, con eso, Chris y yo tomamos el coche de mi primo y nos dirigimos a la casa de piedra vieja. He oído de gente que va durante el día, pero nunca había oído de gente que fuera de noche. Nosotros, siendo tontos, fuimos de noche porque, ¿por qué no? Los fantasmas y los espíritus nunca me molestaron demasiado, ya que los he visto toda mi vida.
Una vez que llegamos al bosque y aparcamos al costado de la carretera, tuve una mala sensación por todo el cuerpo. Me quedé allí un momento. Creo que Chris vio esta expresión en mi rostro y me preguntó si todavía quería hacerlo. Algo me decía que no saliera del coche, pero al mismo tiempo quería ver este lugar, incluso de noche. Sí, vamos a ver qué tan aterrador es este lugar, le dije. Sí, vamos a hacerlo, respondió. Nos levantamos y comenzamos a caminar por el bosque. Mientras caminábamos, teníamos nuestros teléfonos para alumbrarnos y estábamos haciendo bromas y actuando como siempre, de manera tonta. Nunca podíamos tomarnos nada en serio sin importar qué. Mientras caminábamos, no nos dimos cuenta de lo silencioso que estaba todo para estar en el bosque de noche en pleno verano. Encontramos nuestro camino al frente de la casa. Chris estaba delante de mí y estábamos mirando la casa. No había puerta ni ventanas, solo se veía oscuridad pura. Por alguna razón, no podía moverme, aunque Chris estaba caminando hacia lo que solía ser la puerta. En ese momento me di cuenta de que estábamos en completa oscuridad, sin ningún sonido. No había animales, ni insectos, ni viento, solo silencio. Luego, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en la ventana superior izquierda. Pero antes de mirar completamente, escuché algo a mi izquierda y miré, pero no vi nada. Una sensación de pavor se apoderó de mí. Chris estaba ahora en la puerta de la casa y miraba adentro. Miré la ventana y ahí estaba. Algo estaba allí mirándome. Mi cuerpo se volvió frío, esos ojos. Nunca olvidaré esos ojos perforando mi alma. Brillantes ojos amarillos rojizos como el fuego. De repente, escuché a Chris decir: «Ah, no». Se giró para correr hacia mí, pero mi cuerpo seguía congelado. Me agarró de la muñeca y me hizo correr. No me soltó nunca. Mientras corríamos, saltábamos sobre árboles caídos y escombros de muchos viajeros a la casa de piedra en el pasado. Mientras corríamos me di cuenta de que algo corría junto a nosotros, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Mi cuerpo estaba ahora en modo piloto automático y Chris seguía tirando de mi muñeca. Mi mente estaba en blanco, mi corazón acelerado, y en un momento sentí como si pudiera sentir el aliento de lo que nos perseguía. El momento en que llegamos al coche, todo volvió a mí y recobré el control de mi mente y cuerpo. Saltamos al coche y Chris trató de arrancarlo. Tenía la cara cubierta sobre el volante mientras intentaba arrancar el coche, pero no encendía. Empezamos a entrar en pánico, con mi cabeza enterrada entre mis piernas y Chris aún escondiendo su rostro. «Esto es todo, Chris, así es como morimos por cosas tontas como esta», le grité. Chris me gritó que me callara, que no íbamos a morir y que el coche arrancaría. Puedo sentir esta cosa fuera del coche, simplemente allí. ¿Es por eso que hay tantos espíritus aquí? ¿Toma las almas de las personas que atrapa? Siento que algo nos está mirando. Algo quiere que lo mire, pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me dice que no lo haga. Quiero llorar. El coche arranca y Chris intenta arrancar rápido. Empezamos a ir por la carretera, pero luego una de las llantas explotó. Estamos de nuevo al costado de la carretera y solo nos sentamos allí sin querer salir. Está todo quieto de nuevo. La sensación de ser observado sigue allí. Afortunadamente para nosotros, un tipo en una camioneta se detiene detrás de nosotros. Me siento segura en ese momento. El tipo se detiene y ayuda a Chris a cambiar la llanta. Sostengo mi teléfono con la luz de espaldas al bosque. Aún tengo esa sensación y quiero girarme y ver qué hay allí, pero no me atrevo. Algo me dice que me quede quieta. Después de que la llanta se cambia, nos dirigimos a la Huddle House cercana para calmarnos. La pobre señora que trabajaba esa noche vio que algo andaba mal, y con el poco dinero que teníamos, la señora nos ayudó a pagar la comida. Los siguientes días, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en mi casa. Por ejemplo, estaba en la cocina preparando algo para el almuerzo, mi compañera de cuarto y yo estábamos hablando como siempre, y la tabla de cortar salió volando por la cocina. Ella me miró y dijo: «Mira lo que causaste». Cosas seguían ocurriendo sin razón, todo porque fuiste a ese lugar encantado. Recogí la tabla de cortar y en ese momento sentí que tenía que hacer las cosas bien. Siempre me han dicho que si molestas a los muertos, tienes que arreglar las cosas. Así que, dicho esto, ese fin de semana fui a ver a unos amigos que no vivían lejos de la casa de piedra, y les dije que necesitaba ir allí. Así que fuimos, esta vez de día. Una vez que llegamos allí, aún tenía esta sensación, pero no dije nada. Una vez que llegamos a la casa,
Mis amigos empezaron a explorar el lugar por dentro y por fuera. Miré a la izquierda y no vi nada, pero la sensación estaba allí. Caminé en la dirección donde Chris vio algo y miré en la habitación a mi izquierda, y la habitación estaba llena de diseños y pintura por todas partes. Toda la casa estaba cubierta de la misma manera, pero había algo sobre una habitación en particular. Había un pentagrama con todas las marcas alrededor. Grité a mis amigos que creo que alguien podría haber intentado invocar a un demonio, y tan pronto como las palabras salieron de mi boca, algo se vino abajo estrepitosamente. Salí corriendo de allí y empecé a correr fuera de la casa, tristemente dejando a mis amigos dentro, pero no con intención de hacerlo. Solo corrí por el bosque gritando, «Lo siento», y no me detuve hasta salir del bosque. Mis amigos vinieron tras de mí preguntándose qué estaba pasando, así que les conté sobre la otra noche y lo que acababa de suceder también. En ese momento, quería irme. Nos subimos al coche, el amigo que conducía trató de arrancar el coche y estaba muerto, igual que la otra noche, pero con un coche diferente, mente tú. Mi mente volvió a la otra noche. Esta gran criatura oscura viene a mi mente por alguna razón. Nunca la había visto antes. ¿Era la cosa que nos perseguía esa noche? Traté de no asustarme. Llamé a mi compañera de cuarto para que viniera a recogernos. Mientras esperábamos, un coche se detuvo. Debe vivir en la carretera y saber lo que pasó. Y dice que cada vez que alguien va a la casa, su coche está muerto cuando regresan. Ayuda a arrancar el coche y nos vamos por la carretera. Mis compañeras y yo saltamos del coche y saltamos al mío. Arranqué tan rápido como pude, queriendo alejarme de este lugar lo más rápido posible. Mis amigos me siguieron hasta mi casa y me prometí a mí misma nunca volver a la casa de piedra. Por alguna razón, Chris y yo dejamos de salir. No tuvimos una pelea ni nada, simplemente dejamos de ser amigos, y nunca hablamos de lo que pasó esa noche hasta unas semanas después. Parecía que ambos habíamos olvidado esa noche. Lo llamé y le pregunté qué fue lo que vio dentro de la casa para que hiciera lo que hizo. No recuerda lo que vio. Pensé que no lo olvidaría, pero lo hice hasta hace unas semanas. Alguien me dijo que tu cerebro bloqueará algo tan traumático que no querrás recordar lo que pasó. Tal vez eso es lo que nuestros cerebros hicieron por nosotros. Es 2013 ahora, y recordé esta historia recientemente cuando unos amigos en mi trabajo me dijeron que fueron a visitar la casa de piedra. Les dije que no lo hicieran, pero dijeron que no creían en fantasmas y querían experimentar algo fantasmal. Les dije que fueran entonces, pero que yo nunca volvería allí. Para sorpresa de nadie, ayer estaba de camino a casa con piezas de camión que había recogido y, como hago muchas veces, abrí el mapa en mi iPhone y comencé a revisar los caminos rurales en busca de cementerios que no conocía. Voy a ellos, los recorro y grabo audio y video para mi propio registro. Localicé uno en un camino lateral estrecho y fui a la zona. Cuando llegué, descubrí que estaba en una propiedad privada y que tendría que caminar 10 minutos por el campo para llegar a él. No queriendo molestar al propietario ni meterme en problemas por invasión de propiedad, fui a una casa que estaba al lado, al final de un largo camino de grava. A medida que me acercaba a la casa, era obvio que no estaba habitada. Era una enorme casa de campo de 2 pisos y, en su día, debió haber sido bastante hermosa, estoy seguro. Decidí ir y tocar la puerta, ya que he visto gente vivir en peores condiciones, y quería al menos hacer un esfuerzo por tocar la puerta. No voy a mentir, este lugar estaba descuidado, y tenía una apariencia bastante escalofriante, con cortinas raídas en las ventanas y algunas ventanas rotas. Abrí la puerta mosquitera y toqué la puerta. Se abrió cuando golpeé, exponiendo la casa que parecía haber sido abandonada rápidamente hace años, llena de muebles y ropa tirada en el suelo. La cocina era visible al final del pasillo desde la puerta principal, y pude ver que la mesa aún estaba allí. Decidí entrar en el umbral de la puerta y comencé a grabar con mi iPhone, gritando hola varias veces, sabiendo que no había nadie allí. Dentro de unos 45 segundos de haber entrado, fui golpeado de lleno en la parte frontal de mi cuerpo con un aire tan frío, que era como salir afuera en una noche de invierno solo con pantalones cortos. Era un aire muy frío. Ahora, la temperatura exterior era de unos 15 grados y había estado cálido durante varios días.
La casa no estaba fría cuando entré, pero este aire frío que me golpeó comenzó a moverse lentamente por mis piernas. Mientras esto ocurría, mi pierna izquierda, justo encima del tobillo, comenzó a sentirse como si estuviera siendo mordida por hormigas de fuego, pero no había hormigas. Pregunté en voz alta: «Si estás haciendo esto, por favor, detente porque duele». Y después de preguntar varias veces y explicar que no estaba allí para hacer nada a la casa o la propiedad, la sensación de ardor se detuvo, pero el aire muy frío permaneció. Dejé muy claras mis intenciones y nunca me moví más allá del umbral de la puerta. Hice las preguntas habituales y giré mi cámara a la izquierda y a la derecha, capturando cada habitación a los lados y la escalera que estaba directamente frente a mí. Justo cuando dije que me iba a ir y que tal vez volvería algún día, observé a simple vista una aparición brumosa cruzando frente a mí de izquierda a derecha, lo cual también capturé en mi teléfono. Estaba solo, no estaba fumando, y no había niebla ni bruma afuera que pudiera entrar. La sensación que acompañó esto era oscura, ominosa y poco acogedora. He estado en muchos cementerios y otros lugares a lo largo de los años, y nunca había presenciado nada como esto. Soy algo escéptico, y siempre trato de desacreditar cualquier cosa que obtenga, pero esto me dejó sin palabras, y definitivamente intentaré localizar al propietario para ver si puedo obtener permiso para investigar más a fondo algún día. Siempre me ha gustado investigar lugares abandonados, explorar sitios olvidados por el tiempo y descubrir las historias que esconden. Solía pensar que estos lugares guardaban secretos fascinantes, tesoros de épocas pasadas esperando ser descubiertos. Pero después de esta experiencia, juré que nunca volvería a hacerlo. Esta es la historia de la última vez que exploré un lugar abandonado, y el recuerdo aterrador que me dejó marcado para siempre. Era una noche de verano en el pequeño pueblo de Holcomb, Kansas. Este lugar tranquilo, conocido principalmente por sus vastas extensiones de tierra agrícola y sus comunidades cerradas, siempre había sido mi hogar. Sin embargo, había oído hablar de un lugar en las afueras del pueblo que había capturado mi imaginación desde niño. La vieja fábrica de carne, un edificio inmenso que había quedado abandonado tras un trágico incendio décadas atrás. Los lugareños decían que el incendio había atrapado a varios trabajadores dentro, quienes perecieron en el siniestro. Desde entonces, la fábrica había permanecido en ruinas, cubierta de maleza y con un aura de misterio que atraía a los curiosos y a los cazadores de fantasmas. Mi mejor amigo, Mike, compartía mi pasión por la exploración urbana. Cuando le mencioné la fábrica, no dudó en aceptar la idea de ir a investigar. Nos encantaba la emoción de descubrir lugares nuevos, y la idea de explorar un sitio con tanta historia nos resultaba irresistible. Así que invitamos a otros dos amigos, Tom y Sarah, para que nos acompañaran. Tom era un tipo práctico, siempre llevando herramientas y equipo por si acaso, mientras que Sarah aportaba su curiosidad y valentía. Nunca rehuía de un desafío. Nos dirigimos a la fábrica un sábado por la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados. Condujimos por caminos secundarios y senderos apenas visibles, pasando por campos de maíz que parecían interminables. Finalmente llegamos a un claro donde dejamos el coche. Desde allí, la fábrica se alzaba como un coloso olvidado, oculta entre los árboles y cubierta de vegetación. La carretera que llevaba allí estaba en mal estado, llena de baches y prácticamente intransitable. Dejamos el coche en un claro cercano y continuamos a pie, la emoción palpable en el aire. La fábrica de carne era un monstruo de hormigón y acero oxidado. Las ventanas estaban rotas y la estructura parecía a punto de colapsar. A pesar de su estado, tenía un aire imponente que nos llamó la atención. Era el lugar perfecto para una exploración emocionante. A medida que nos acercábamos, podíamos sentir la historia del lugar. Parecía como si los fantasmas del pasado aún estuvieran presentes, susurrando sus historias a través de las paredes agrietadas y los pasillos oscuros. Entramos por una puerta lateral que colgaba de sus bisagras. El interior estaba oscuro y lleno de escombros. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino mientras avanzábamos. Los pisos estaban cubiertos de polvo y las paredes estaban decoradas con grafitis y marcas de vandalismo.
Cada paso que dábamos resonaba en la vasta vacuidad del edificio, creando ecos que se perdían en la distancia. Las sombras se alargaban y se retorcían con la luz de nuestras linternas, dándole al lugar un ambiente aún más inquietante. Después de un rato, encontramos una escalera que bajaba a lo que parecía ser el sótano. Decidimos bajar y ver qué podíamos encontrar allí. Mientras descendíamos, el aire se volvía más frío y húmedo. El olor a moho y descomposición llenaba el ambiente, mezclado con un ligero aroma a quemado que parecía persistir desde el incendio. Nuestras linternas apenas penetraban la penumbra, y cada paso era un recordatorio de la historia oscura del lugar. El sótano era aún más oscuro que el piso superior. Nuestras linternas apenas penetraban la penumbra. A medida que avanzábamos, encontramos varias habitaciones llenas de viejos equipos y herramientas oxidadas. No había mucho que ver, pero la atmósfera era inquietante. El lugar estaba lleno de máquinas abandonadas, cubiertas de polvo y telarañas, como si hubieran sido dejadas de repente en medio de una jornada laboral. Cada rincón parecía ocultar un secreto, y cada sombra parecía moverse con vida propia. De repente, escuchamos un ruido. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente contra una superficie metálica. Nos quedamos quietos, tratando de localizar el origen del sonido. La tensión en el aire era palpable, y nuestras respiraciones se volvieron silenciosas, casi contenidas, mientras tratábamos de escuchar con más atención. Mike fue el primero en moverse. Señaló una puerta al final del pasillo y se dirigió hacia ella. Lo seguimos con cautela, nuestras linternas enfocadas en la puerta. Cuando Mike la abrió, descubrimos una habitación pequeña y oscura. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera con varias sillas alrededor. Lo más inquietante era que, en la mesa, había varias velas encendidas, iluminando un extraño altar hecho de huesos y objetos oxidados. Pero eso no fue lo que nos congeló el corazón. En una de las sillas había un hombre sentado mirándonos con una expresión de locura en sus ojos. El hombre era mayor, con el cabello enmarañado y una barba descuidada. Llevaba ropa andrajosa y sucia, y sus ojos parecían brillar con una intensidad perturbadora. No dijo nada, solo nos miró como si estuviera estudiándonos. Su presencia era inquietante, como si perteneciera a otra época, como si hubiera quedado atrapado en ese lugar junto con los recuerdos del pasado. Retrocedimos lentamente sin apartar la vista de él. Pero entonces, escuchamos más ruidos detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a otros dos hombres que se acercaban por el pasillo. Parecían tan dementes como el primero, con miradas vacías y movimientos erráticos. La situación se volvió aterradora rápidamente. Los hombres empezaron a murmurar entre ellos, pero no entendíamos lo que decían. Sabíamos que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Intentamos retroceder hacia la escalera, pero los hombres bloquearon nuestro camino. El pánico se apoderó de nosotros. Mike intentó hablar con ellos, decirles que no queríamos problemas, que solo estábamos explorando, pero ellos no escuchaban. Sus murmullos se volvieron más fuertes y agresivos. Uno de ellos sacó un cuchillo y empezó a avanzar hacia nosotros. En ese momento, supe que estábamos en un grave peligro. Miré a mis amigos y vi el terror en sus rostros. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Tom y yo empujamos a los hombres con todas nuestras fuerzas, creando un pequeño espacio para escapar. Sarah y Mike corrieron hacia la escalera, y nosotros los seguimos de cerca. Los hombres nos persiguieron gritando y agitando sus cuchillos. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, sintiendo el miedo pulsar en nuestras venas. Llegamos al piso superior y corrimos hacia la salida. No nos detuvimos hasta estar fuera del edificio y de vuelta en el claro donde habíamos dejado el coche. Cuando finalmente estuvimos a salvo, nos detuvimos para recuperar el aliento. Estábamos temblando, llenos de adrenalina y terror. No podíamos creer lo que acababa de suceder. Miramos atrás, hacia la fábrica, pero no vimos señales de los hombres. Decidimos no contarle a nadie lo que había pasado. Sabíamos que nadie nos creería, y no queríamos arriesgarnos a volver a ese lugar. Nos guardamos el secreto entre nosotros, un oscuro recuerdo que nunca olvidaríamos. Desde ese día, nunca volví a investigar lugares abandonados. La emoción de la exploración se había desvanecido, reemplazada por el miedo a lo desconocido.
Aprendí que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, y que algunos lugares abandonados están mejor si se quedan así. A medida que los días pasaban, tratábamos de olvidar lo ocurrido, pero las imágenes y sensaciones de aquella noche seguían presentes en nuestras mentes. Nos reuníamos con menos frecuencia, cada uno lidiando con el trauma a su manera. Mike se volvió más callado, más reservado. Sarah, que siempre había sido la más valiente, ahora evitaba cualquier conversación sobre exploraciones. Tom, quien solía ser el más práctico y racional, parecía perdido en sus pensamientos, como si reviviera constantemente aquella noche. Recuerdo una tarde, unas semanas después del incidente, cuando nos encontramos en la cafetería local. El lugar estaba lleno de vida, con el bullicio de los clientes y el aroma del café fresco llenando el aire. Sin embargo, entre nosotros, había un silencio pesado. Mike finalmente rompió el silencio, sugiriendo que tal vez deberíamos hablar de lo que había pasado. Todos asentimos, sabiendo que necesitábamos enfrentar nuestros miedos. Mike comenzó diciendo que había investigado un poco sobre la fábrica y descubrió que en sus últimos años, el lugar había sido un refugio para personas sin hogar y aparentemente para algunos individuos con problemas mentales. Aquellos hombres que encontramos podrían haber sido antiguos trabajadores que nunca abandonaron el lugar o personas que habían encontrado refugio allí tras el cierre. Sin embargo, esto no explicaba completamente su comportamiento violento. Sarah compartió que había tenido pesadillas desde aquella noche. Soñaba con los ojos de aquellos hombres, vacíos y llenos de locura, siguiéndola a todas partes. Se despertaba sudando, sintiendo aún el frío de aquel sótano. Tom, por su parte, confesó que había vuelto al lugar durante el día, tratando de entender lo que había sucedido. Sin embargo, no encontró rastro de los hombres ni de las velas en la mesa. Era como si la fábrica hubiera devorado cualquier evidencia de nuestra experiencia. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en el altar que vimos en aquella habitación. Los huesos y los objetos oxidados me perseguían en mis pensamientos. ¿Qué clase de rituales se habían llevado a cabo allí? ¿Qué significaban? Sentía una mezcla de curiosidad y repulsión, pero sabía que no debía buscar más respuestas. Después de esa conversación, tomamos la decisión conjunta de nunca volver a ese lugar. Aunque habíamos intentado racionalizar lo sucedido, la experiencia nos había dejado cicatrices profundas. Juramos mantener el secreto y seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, la sombra de aquella noche siempre estaría presente, recordándonos los peligros de la curiosidad y la oscuridad que puede esconderse en los rincones olvidados del mundo. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar sobre explorar lugares abandonados, me invade una sensación de inquietud. Quiero advertirles, contarles nuestra historia, pero sé que es algo que deben descubrir por sí mismos. La emoción de la exploración puede ser adictiva, pero también puede llevarte a lugares oscuros y peligrosos. Ahora, años después, sigo viviendo en Holcomb. La fábrica de carne sigue allí, olvidada por el tiempo y cubierta de maleza. A veces paso por el claro donde dejamos nuestro coche aquella noche, y me detengo un momento para recordar. La fábrica se alza como un monumento a nuestra juventud, a nuestra curiosidad y a nuestro encuentro con lo desconocido. No he vuelto a investigar lugares abandonados desde entonces. He encontrado otras formas de satisfacer mi curiosidad, otras maneras de explorar el mundo sin poner en riesgo mi vida. Pero siempre llevaré conmigo el recuerdo de aquella noche, un recordatorio de que hay secretos que es mejor dejar enterrados y lugares abandonados que es mejor dejar en paz. En cuanto a mis amigos, seguimos en contacto, aunque la experiencia nos cambió a todos. Mike se mudó a otra ciudad y encontró trabajo en una empresa tecnológica. Sarah se casó y tiene 2 hijos, y Tom se dedicó a la fotografía, capturando la belleza de los lugares olvidados sin aventurarse en su interior. Todos llevamos con nosotros las cicatrices de aquella noche, pero también llevamos la lección que aprendimos. La curiosidad puede ser peligrosa, y hay lugares en el mundo que es mejor no explorar. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente y la luna brilla en el cielo, me encuentro pensando en la fábrica de carne y en los hombres que encontramos allí. Me pregunto qué les pasó, quiénes eran realmente y por qué estaban allí. Pero luego recuerdo el frío, el miedo y los ojos llenos de locura, y sé que es mejor no saberlo. Hay misterios en el mundo que están destinados a permanecer sin resolver,
Y a veces, la ignorancia realmente es una bendición. Siempre me ha gustado investigar y soy una persona extremadamente curiosa. Desde niño sentí una fascinación por los lugares abandonados y las historias que podían esconder. Sin embargo, hay una experiencia que viví que me marcó para siempre y que me hizo reconsiderar mi amor por la exploración. Esta es la historia de cómo mi curiosidad me llevó a una situación aterradora en un hotel abandonado en Wellington, Nueva Zelanda, y cómo, después de ese día, nunca volví a explorar otro lugar abandonado. Era una tarde de otoño cuando mis amigos y yo decidimos explorar el antiguo hotel de la ciudad, un edificio que había estado cerrado por más de 20 años. El hotel había sido una vez un lugar de lujo, pero había caído en el olvido y la decadencia. Había oído historias sobre el lugar. Algunas personas decían que estaba embrujado, pero la mayoría simplemente lo describía como un edificio viejo y ruinoso. Para mí, parecía el lugar perfecto para una aventura. Mis amigos Michael, Sarah y Tom compartían mi entusiasmo. Michael era el más atrevido del grupo, siempre buscando la próxima adrenalina. Sarah, por otro lado, era práctica y tenía un buen sentido de la lógica, aunque también disfrutaba de una buena dosis de misterio. Tom era el cerebro del grupo, siempre investigando y asegurándose de que supiéramos a lo que nos enfrentábamos. Juntos formábamos un equipo bastante equilibrado. Nos dirigimos al hotel antiguo al caer la tarde. El edificio se alzaba imponente contra el cielo gris. Sus ventanas rotas y su fachada desgastada daban una impresión de abandono y desolación. La puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada, pero Michael, con su habitual astucia, encontró una ventana abierta por la que pudimos entrar. El interior del hotel era aún más lúgubre de lo que habíamos imaginado. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, y los muebles estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera salido corriendo y dejado todo atrás. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era denso y húmedo. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino mientras avanzábamos, con cada paso que resonaba en la vasta vacuidad del edificio. Empezamos a explorar las diferentes habitaciones, encontrando objetos que contaban la historia de un tiempo mejor. Encontramos viejas llaves de habitación, registros de huéspedes y hasta algunos periódicos amarillentos que databan de los años 80. Todo parecía estar en descomposición, pero eso solo aumentaba nuestra emoción por descubrir más. Después de un rato decidimos subir a los pisos superiores. La escalera principal estaba parcialmente derrumbada, así que usamos una escalera de servicio que encontramos en la parte trasera del vestíbulo. A medida que subíamos, el ambiente se volvía más opresivo. El crujido de la madera bajo nuestros pies y el eco de nuestras pisadas aumentaban la sensación de inquietud. En el tercer piso, comenzamos a escuchar ruidos extraños. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente contra una puerta o una pared. Nos quedamos quietos, tratando de localizar el origen del sonido. Michael, siendo el más valiente del grupo, sugirió que siguiéramos el sonido para ver qué era. Sarah y Tom estaban más reticentes, pero finalmente decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el final del pasillo, donde el sonido parecía ser más fuerte. A medida que nos acercábamos, el golpeteo se hacía más claro y más insistente. Finalmente llegamos a una puerta al final del pasillo. Michael la empujó con cuidado y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro, encontramos una habitación pequeña y oscura. Al principio no pudimos ver nada, pero cuando nuestras linternas iluminaron la habitación, vimos algo que nos hizo retroceder de inmediato. Había un hombre mayor, encorvado y sucio, sentado en el suelo, golpeando rítmicamente una vieja caja de madera. El hombre levantó la vista y nos miró con una expresión de locura en sus ojos. Su rostro estaba cubierto de arrugas y suciedad, y su cabello era una maraña enmarañada. Llevaba ropa andrajosa y sucia, y sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. No dijo nada, solo nos miró, como si estuviera esperando que hiciéramos algo. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Sarah fue la primera en romper el silencio, susurrando que debíamos salir de allí. Pero antes de que pudiéramos movernos,
El hombre se levantó de un salto y corrió hacia nosotros con una velocidad sorprendente para alguien de su edad. Michael intentó bloquear su camino, pero el hombre lo empujó con una fuerza que no esperábamos. Sarah, Tom y yo retrocedimos rápidamente, tratando de encontrar una salida. El hombre estaba ahora entre nosotros y la escalera de servicio, y parecía decidido a no dejarnos escapar. Empezó a gritar palabras ininteligibles, su voz llena de rabia y desesperación. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que no estábamos tratando con un simple vagabundo. Este hombre estaba claramente trastornado y dispuesto a hacernos daño. Tom intentó razonar con él, diciéndole que no queríamos problemas y que solo queríamos irnos. Pero el hombre no escuchaba. Seguía gritando y agitando sus brazos de manera frenética. Michael, que estaba más cerca de él, intentó desarmarlo, pero el hombre sacó un cuchillo de su chaqueta y lo apuntó directamente a Michael. El pánico se apoderó de nosotros. Sarah y yo tratamos de encontrar otra salida, pero todas las puertas del pasillo estaban cerradas o bloqueadas. El hombre nos tenía atrapados, y su mirada demente nos decía que no tenía intención de dejarnos ir. Michael intentó calmarlo, diciendo que no íbamos a hacerle daño, pero el hombre no dejaba de gritar y agitar el cuchillo. En medio del caos, el hombre logró agarrar a Tom y lo empujó contra la pared. Tom cayó al suelo, y el hombre se puso encima de él, sosteniendo el cuchillo contra su garganta. La situación se volvió crítica. No podíamos dejar que el hombre lastimara a Tom, pero también sabíamos que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Michael, con una valentía que no sabía que tenía, se lanzó hacia el hombre y logró golpearlo en el brazo, haciendo que soltara el cuchillo. El hombre gritó de dolor, pero no se detuvo. En cambio, agarró a Tom por el cuello y lo levantó del suelo usándolo como escudo. Sarah y yo no sabíamos qué hacer. No podíamos acercarnos sin arriesgar la vida de Tom. Fue entonces cuando recordé mi teléfono. Con manos temblorosas, saqué el teléfono de mi bolsillo y llamé a la policía. Les expliqué rápidamente la situación y les di la dirección del hotel. La operadora me aseguró que enviarían a alguien de inmediato, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El hombre seguía gritando y agitando a Tom, quien estaba luchando por respirar. Michael intentaba mantener la calma y seguir hablando con el hombre, tratando de distraerlo hasta que llegara la ayuda. Sarah y yo estábamos a punto de perder la esperanza cuando finalmente escuchamos las sirenas de la policía acercándose. La llegada de la policía fue un alivio inmenso. Vimos las luces azules y rojas reflejadas en las ventanas rotas del hotel. Los agentes entraron rápidamente y subieron las escaleras hacia nosotros. El hombre, al ver a la policía, se puso aún más frenético, pero los agentes actuaron con rapidez y eficacia. Lograron inmovilizarlo y liberar a Tom, quien cayó al suelo exhausto y asustado, pero vivo. Nos escoltaron fuera del edificio, donde recibimos atención médica y dimos nuestras declaraciones. El hombre fue llevado bajo custodia, y supimos más tarde que había estado viviendo en el hotel durante años, escondiéndose de la sociedad. Su estado mental había empeorado con el tiempo, llevándolo a esa confrontación violenta con nosotros. Después de esa experiencia, ninguno de nosotros volvió a explorar lugares abandonados. La emoción y la curiosidad que solíamos sentir se transformaron en miedo y precaución. Aprendimos que, aunque la curiosidad puede llevarnos a descubrir cosas fascinantes, también puede llevarnos a situaciones peligrosas e inesperadas. Tom se recuperó de sus heridas físicas, pero todos quedamos marcados emocionalmente por lo que sucedió. Michael, quien siempre había sido el más valiente y audaz, se volvió más reservado y cauteloso. Sarah dejó de participar en cualquier tipo de exploración urbana, y Tom se dedicó a actividades más seguras y controladas. En cuanto a mí, sigo siendo una persona curiosa, pero ahora sé que hay límites a lo que estoy dispuesto a explorar. La experiencia en el hotel antiguo me enseñó que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir y lugares que es mejor evitar. Nunca olvidaré el terror que sentimos esa tarde, y aunque la curiosidad sigue siendo una parte importante de mi personalidad, he aprendido a ser más cuidadoso y consciente de los riesgos. La historia del antiguo hotel y del anciano que vivía allí se convirtió en una advertencia para nosotros y para otros curiosos. Aunque el edificio fue finalmente demolido, su legado sigue vivo en nuestras mentes. Cada vez que alguien menciona explorar un lugar abandonado, no puedo evitar recordar aquella tarde y el miedo que sentimos. Es una lección que no quiero olvidar.
y espero que mi historia sirva como advertencia para otros. El miedo y el peligro son reales, y a veces, lo que parece una simple aventura puede convertirse en una pesadilla. La próxima vez que sientas curiosidad por un lugar abandonado, recuerda mi historia y piénsalo 2 veces. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, y la seguridad siempre debe ser tu prioridad.